Lilian Tintori es una de las dirigentes políticas venezolanas más conocidas en nuestro país, en Argentina. Ha estado en la sede de Mauricio Macri la noche en la que finalizaron las elecciones. Es la esposa del dirigente político detenido Leopoldo López y nos ha hecho la deferencia, ha tenido la amabilidad de atendernos. Lilian, muy buenas tardes. Alfredo Leuco es mi nombre y usted está hablando con Radio Mitre en Buenos Aires. Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien. están todos mis hermanos argentinos? Lo logramos, igual que ustedes, lo logramos. Se la nota sumamente contenta y por supuesto gran parte del pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino está muy contenta también con todo lo que ha pasado en Venezuela. Los últimos datos, Lilian, indican que finalmente la oposición a Nicolás Maduro va a tener el control del Congreso. Es correcto, hemos logrado 112 diputados, la mayoría de la Asamblea Nacional, para ser más clara, 2/3 de la Asamblea Nacional, un triunfo que desde hace 16 años no lo habíamos tenido. Es primera vez en 16 años que los venezolanos votamos por la oposición, votamos por el cambio y realmente estamos muy contentos porque además el triunfo de Mauricio Macri nos impulsó a creer que sí se puede, nos impulsó y nos dio un ejemplo como lo hicieron los argentinos, de forma masiva, salieron a votar y lograron un cambio para Argentina. Pues ese cambio se logró también en Venezuela el día domingo. Tenemos 112 diputados, que significan 112 llaves para abrir las celdas de los presos políticos, y uno de esos presos es mi esposo, Leopoldo López. Él es político, yo soy activista de derechos humanos, yo soy la defensora de los presos en mi país, de las víctimas de la represión que hemos vivido en Venezuela. Lilian, usted manifiesta con un alto grado de poesía y de combatividad que cada banca va a ser una llave para abrir las cárceles para que salgan los presos. ¿Usted se ha comunicado en las últimas horas con su esposo, con Leopoldo López? No he podido verlo, no he podido hablar con él, lo tienen aislado en una cárcel militar. No me dejan ni siquiera hablar por teléfono, he ido a visitarlo y no me dejan entrar. Pero sé que está muy contento, sé que está orgulloso del pueblo de Venezuela, sé que hoy tiene una fuerza, tiene más ánimo dentro de ese encarcelamiento injusto que tiene, porque él lo dijo el día que se entregó, él lo dijo el día que dio la cara, y él lo dijo el día que lo sentenciaron por más de 13 años, casi 14 años, dijo: me pongo con orgullo estas esposas, porque estas esposas no me las va a quitar ninguna justicia injusta, no me las va a quitar ni la fiscalía ni la jueza, estas esposas me las va a quitar el pueblo de Venezuela el 6 de diciembre, y así fue. El 6 de diciembre votamos, ganamos y viene el cambio para Venezuela. Y usted habla con una energía y con un optimismo realmente muy particular, Lilian. Yo le hago una pregunta personal casi. Usted tiene 2 hijos con Leopoldo López, Manuela y también Leopoldo. ¿De qué manera le ha explicado usted a esos chicos qué es lo que ha pasado con su padre? Con la verdad, con mucho amor, pero con la verdad, es una realidad muy dura como familia. Le quitaron al papá a mis hijos, le quitaron a mi esposo, se lo llevaron secuestrado, Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, violando los derechos humanos, una detención arbitraria sin razón. Hoy Leopoldo sigue preso y no hay razón para que esté preso, no hay ni una prueba ni un testigo que lo acuse de nada, simplemente es un capricho de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Y Manuela, mi hija que tiene 6 años, y Leopoldo, mi hijo que tiene 2 añitos, saben toda la verdad, rezan todas las noches por la libertad, rezan todas las noches para tener otra vez la familia unida, en paz, rezan todas las noches para que Maduro, que es malo, se convierta en bueno. Y mira, con mucha paz, con mucha reconciliación, con mucho amor, con mucho respeto, le hemos explicado a nuestros hijos cuál es nuestra lucha. Nuestra lucha es por la libertad de Venezuela, nuestra lucha es por la democracia, nuestra lucha es para que haya justicia en Venezuela para todos los venezolanos. Y están orgullosos de su papá y entienden que su mamá trabaja muchísimo para liberar a su papá y que ese día va a llegar, va a llegar. Estamos hablando con Lilian Tintori, que es una luchadora por los derechos humanos y además la esposa del dirigente político Leopoldo López detenido. ¿Usted cree que este resultado electoral tan contundente, tan impactante que ha tenido la oposición, finalmente va a generar, va a producir la renuncia del propio Nicolás Maduro, o cree que él está atornillado al cargo y no piensa renunciar?
Eso lo decide el pueblo de Venezuela. Desde la Asamblea Nacional lo primero que hay que hacer en estos momentos, en estas horas, es pedir la libertad de los presos políticos, porque no puede haber democracia con presos políticos. Hoy hay 75 presos políticos, entre ellos alcaldes. El alcalde de Ledesma, Antonio Ledesma, el alcalde Daniel Ceballos de San Cristóbal, mi esposo, que es el líder de la oposición venezolana, presos. Justamente activistas de derechos humanos están presos, activistas sociales, gente muy humilde, que simplemente por pensar distinto y estar en la oposición están presos. Yo creo que lo primero que tenemos es ver un gesto democrático de Nicolás Maduro y ver la libertad de los presos políticos. Ahora, desde la Asamblea podemos hacer muchísimos cambios, pero es importante dejar claro que esos cambios vienen para el bien de toda Venezuela. No vienen con retaliación, no vienen con persecución, no, ni con odio. Nosotros no podemos ser igual que este pasado que nos ha llevado a mucha división, al contrario. Queremos que esos cambios sean para todos los venezolanos y se van a lograr grandes cambios porque tenemos la mayoría de la Asamblea Nacional, es histórico, eso es un antes y un después. Vienen buenas noticias para Venezuela, vienen buenas noticias para los venezolanos. Hace un ratito hemos pasado en nuestro programa un audio de Nicolás Maduro acusando a Mauricio Macri de ultraderechista, neoliberal, extremista, antilatinoamericanista, profundamente antibolivariano, burgués de élite. Esas han sido las palabras de Nicolás Maduro. Conociendo usted la República Argentina, Mauricio Macri, por supuesto Venezuela, ¿qué cree, qué comparación se puede hacer entre Nicolás Maduro y Cristina Fernández de Kirchner, Lilian? Miren, no puedo comparar. Yo hablo de mi país y de las personas que conozco y que están gobernando pues donde vivo. Yo no conozco la realidad política de Argentina. Lo que sí te puedo decir es que Latinoamérica está cambiando y que cuando tú oyes un discurso de Evo Morales, de Cristina, de Nicolás Maduro, pues son discursos que se parecen mucho y que se parecen mucho porque además son discursos que van por un lado y pues el pueblo va por el otro, y aquí en democracia quien manda es el pueblo. Yo creo que la verdad y la realidad de cualquier político, y te lo digo por Leopoldo, que es mi esposo, que es político, y lo hablo mucho con él en la celda, lo hablo mucho con él en la cárcel, es que el político se debe al pueblo y el político tiene que ser un portavoz de lo que quiere su gente, de lo que quiere la mayoría del pueblo venezolano, escuchando a las minorías siempre. Y ese cambio se logró en Venezuela desde hace varios meses, varios años, diría de 3 o 4 años más contundente ese cambio, y por eso hoy estamos contentos, porque hoy el venezolano tomó la decisión de cambiar. Ahora yo invito a todos los líderes, no solamente de Venezuela, de la oposición venezolana, del gobierno venezolano y de Latinoamérica, que alcen su voz y defiendan los derechos humanos, que alcen su voz y defiendan la democracia. No podemos ser cómplices de una situación tan difícil como la que está viviendo Venezuela. Y para ejemplo de esto tenemos su presidente Mauricio Macri. Él en campaña fue una persona muy digna, muy clara, muy precisa con respecto a lo que está viviendo Venezuela, y Venezuela hoy está agradecida con los argentinos por esa razón, y celebramos ese triunfo que tuvieron los argentinos el 22, y celebramos ese triunfo que hoy vivimos los venezolanos en Venezuela por el rescate de la democracia y las libertades. Lilian, yo le agradezco mucho que nos haya atendido, sé que está muy requerida por todos los periodistas de América Latina. Estamos hablando con Lilian Tintori, ella es, una luchadora, una defensora de los derechos humanos, y es la esposa de Leopoldo López, que está detenido por el régimen de Maduro. La última pregunta que le hago: semejante paliza electoral, semejante diferencia en las elecciones, ¿por qué cree usted que ha sido lo más grave que ha hecho Nicolás Maduro y el chavismo en Venezuela, que ha generado tanto repudio de la población? Bueno, primero no quiero hablar de paliza, quiero hablar de una expresión del pueblo que quiere algo mejor. Yo creo que tenemos que quitar el vocabulario agresivo y no podemos parecernos a ellos. Ellos le han hecho mucho daño a Venezuela, porque ellos han llenado de rencor y de odio y de abuso de poder pues casi todos los sectores
de Venezuela, el sector de producción, por ejemplo. Tenemos una crisis profunda, una crisis económica, una crisis social, una crisis política. Ellos han dividido al pueblo de Venezuela por muchos años, ya no está así, gracias a Dios, ya estamos compactos en una unidad democrática, pero es decir, nosotros tenemos que dar un mensaje de reconciliación y de paz y no podemos insultar ni criticar al otro. Pero sí fue contundente, obviamente ganamos contundentemente. Y yo creo que la razón principal es la represión brutal que vivió Venezuela en el año 2014. Yo creo que lo que nosotros vivimos en el año 2014 nunca lo habíamos vivido los venezolanos en la historia. Más de 3.770 detenciones arbitrarias, 43 asesinatos en las calles por gente que estaba protestando. Ellos dieron la orden de disparar en la cabeza a muchachos, a jóvenes. Más de 200 casos de torturas que nunca habíamos visto en Venezuela. Y la violencia desatada. Cada 20 minutos matan a un venezolano. El año más peligroso de la historia de Venezuela va a ser el año 2015. Y los venezolanos no quieren esto. Los venezolanos no quieren vivir con miedo. Los venezolanos no quieren vivir con escasez, con inflación. Y dijeron, basta ya, basta ya. Y nuestros líderes están presos. Y la gente quiere liderazgos nuevos, liderazgos preparados, liderazgos que creen en la democracia, como Leopoldo López, como Daniel Ceballos, como Antonio Ledesma. Quieren libertad para Leopoldo López, mi esposo. Quieren libertad para los estudiantes que están presos. Son muchas razones, muchísimas, pero todas tienen que ver con la libertad y la justicia. Lilian Tintori, le mandamos un gran abrazo desde Argentina y le agradecemos especialmente que nos haya atendido aquí en Radio Mitra en Buenos Aires. Gracias, Alfredo. Fuerza y fe. Un abrazo a todos mis hermanos argentinos. Estamos contentos, así como están contentos ustedes, y esperemos todos, cada uno de nosotros, luchar por una democracia y por un mejor país para todos. Gracias por atendernos.